7:47 de la mañana nos acompaña ya en el estudio el teniente coronel Wilson Zapata, jefe del Nacional de la UNACE. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Liz. Cordiales saludos a todos quienes nos sintonizan a través de este prestigioso medio de comunicación. A usted por estar aquí. Hay preocupación en el país, evidentemente, por el aumento de secuestros en lo que va de este 2023, 24 casos. El 2022 cerró con algo más de 30. ¿A qué atribuyen ustedes el incremento de este delito? Liz, muchísimas gracias. Bueno, las cifras, permítame corregirle un poco las cifras. Para el año 2021 nosotros habíamos contado 30 secuestros de carácter extorsivo. Para el año 2022 nosotros cerramos con 40 secuestros de carácter extorsivo y en lo que va del año nosotros hemos recibido 24 casos, de los cuales 22 se encuentran solucionados y 2 se encuentran en investigación. Evidentemente las cifras están hacia un incremento. Nosotros hemos notado un cambio en la modalidad de la extorsión. Ha pasado de ser un delito selectivo en el que había un estudio previo de la víctima hacia un delito de oportunidad. Los últimos casos, como los que hemos visto en la ciudad de Quito, denotan precisamente este cambio por parte de estructuras delictivas en las que, sin previo estudio de las víctimas, proceden precisamente a retenerlas y a captar la información bancaria que tienen en ese momento disponible las víctimas para finalmente requerir las transacciones bancarias o las contraseñas de las tarjetas de crédito o débito que se encuentran en ese momento en su poder. Y ante eso, ¿cuál es la recomendación? Porque usted lo escuchaba hace unos días decir, es importante que los ciudadanos sepan que no deben cargar tanta información financiera, precisamente por esto, porque ahora prevalece ese secuestro como delito de oportunidad, no de una manera selectiva, ¿no? Así es, Liz. Entre las recomendaciones que se están brindando precisamente es informar de manera inmediata a la policía. Resultados como los obtenidos este fin de semana en Quito siempre estarán marcados bajo la posibilidad de que las familias comuniquen inmediatamente hacia la Policía Nacional. Esto nos permite a nosotros ejecutar acciones, sobre todo para la búsqueda inmediata de las personas que se encuentran retenidas. Es importante que las familias se comuniquen, que no ofrezcan ningún monto inicial en las primeras comunicaciones. Es importante que se comuniquen a través del 911 para obtener una respuesta. Nuestras unidades antisecuestro y extorsión se encuentran actualmente posicionadas estratégicamente en 6 provincias del territorio ecuatoriano: la provincia de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro, en donde nuestro contingente está dispuesto a colaborar con la ciudadanía. El resto de provincias precisamente estarán bajo la cobertura de estas unidades, en donde precisamente nosotros tratamos de servir y poder dar una solución inmediata a las personas que así lo requieran. Y ahí sí quisiera preguntarle también que nos oriente sobre el manejo de la información. ¿A qué me refiero? Hoy vemos todos los días casos de personas desaparecidas, pero también a la par personas secuestradas. Y lo que notamos es que la familia, pues, en evidente desesperación, enseguida publica en redes sociales, trata de que esta información se viralice, se riegue, para ver si se obtienen algún tipo de información. Pero entiendo que son protocolos distintos, en el caso de desaparecidos, en el caso de que una persona haya sido secuestrada. Así es, Liz, y gracias por la oportunidad, sobre todo, de brindar esta información a la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son los manejos que nosotros ejecutamos precisamente y cuándo, como unidad antisecuestro y extorsión, nosotros participamos ya en la ejecución de los diferentes casos. Es trascendental, sobre todo, que se conozca que la unidad antisecuestro y extorsión está direccionada al manejo profesional de los casos de secuestro y de extorsión. Tenemos unidades especializadas en el tema de personas desaparecidas, 2 protocolos totalmente diferentes. Usted lo ha citado, en el primer protocolo nosotros, en cuanto a personas desaparecidas, se trata de publicitar por cualquier medio para que la persona sea identificada, ya sea en morgues, hospitales, en casas de acogida, finalmente inconsciente posiblemente en la calle, pero la función fundamental en cuanto a una persona desaparecida va a ser siempre publicitar de manera masiva la imagen de la persona desaparecida, no así en el caso del secuestro, en donde nosotros precisamente tratamos de guardar esta información precisamente para que las estructuras delictivas no puedan poner no puedan generar más hechos de violencia sobre las víctimas. Es importante que se maneje de manera reservada esta información
En muchos casos nosotros hemos tenido complicaciones precisamente porque se ha informado que luego de haberse generado un secuestro ya la policía o la UNACE está investigando precisamente estos eventos. Entonces, precisamente estas las recomendaciones iniciales sobre el manejo de la información. Es importante determinar cuál es el proceso que se debe establecer. Una vez que la persona no aparece, inmediatamente nosotros debemos comunicarnos al ECU 911, donde el operador generará una respuesta. A través de personas desaparecidas se inician los primeros protocolos. Luego de que tenemos nosotros indicios suficientes que nos hagan presumir la existencia de un secuestro, inmediatamente la unidad antisecuestro y extorsión, a través de las diferentes unidades que se encuentran posicionadas, brindará su contingente bajo tres estructuras que nosotros manejamos internamente. La una, encaminada hacia el manejo profesional de las negociaciones, una estructura propia para el tema de negociaciones, una estructura propia para el análisis de la información y una estructura propia para la recolección y el manejo de información. En los 29 años, Liz, que nosotros tenemos como unidad antisecuestro y extorsión, estos tres sistemas que los manejamos internamente como unidad antisecuestro y extorsión han sido los que nos han permitido brindar resultados efectivos a la ciudadanía. Ahora, quizás, Teniente Coronel, las recomendaciones también para evitar ser ese blanco fácil hoy de estas bandas que están operando y cometiendo estos secuestros en varios puntos del país, ¿no? Porque ahora puede ser cualquiera, como usted decía, no solamente es aquel que lo estudian, que lo siguen por un tiempo, que ya conocen quizás la situación económica que tiene, las empresas que puede tener, sino que es al que vieron en una situación de vulnerabilidad. Así es, Liz. Idealmente nosotros hemos realizado recomendaciones como las que usted precisamente acaba de citar, portar únicamente la información financiera que sea necesaria. Con nosotros, en muchos casos, hemos observado que las víctimas trasladan consigo toda la información financiera a través de dispositivos móviles, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que en un momento, cuando son retenidas, son precisamente el objeto atractivo para este tipo de estructuras, quienes tratan de obtener las contraseñas, realizar transferencias, realizar avances y finalmente acabar con la economía familiar. Podrán incluso, a través de estos mismos métodos, comunicarse con entornos familiares, podrán comunicarse incluso con amigos. La recomendación ideal es precisamente informar de manera inmediata a la policía para que la unidad antisecuestro y extorsión, la Policía Nacional, brinde todo su contingente y podamos generar una respuesta efectiva en beneficio sobre todo de la ciudadanía. Ahora, y usted decía, ha cambiado el tipo del delito en el sentido del objetivo, ¿no? Pero también en quienes lo cometen, porque ahora vemos niños que participan de estas bandas. ¿Cuál es el papel que cumplen los menores de edad al momento de ejecutarse un secuestro? Penosamente, Liz, lo que hemos nosotros vivido es precisamente la incorporación de menores, dado el nivel de inimputabilidad que tienen los menores. El nivel de participación está dado precisamente en aquellos puntos en los que pueden ser identificados las estructuras. Los menores han sido utilizados, como en el caso del fin de semana, precisamente en el cuidado y demás actividades que se generan en el entorno del secuestro. Hemos puesto a órdenes de autoridad. En el caso del fin de semana, los menores se encuentran dispuesta el internamiento de los menores por 30 días en los que se aportará con los indicios necesarios precisamente para que la autoridad resuelva cuál va a ser la rehabilitación o cuál va a ser el tratamiento que se deba dar al menor. Ahora, yo le preguntaba eso, Teniente Coronel, porque ellos están como parte quizás ya más bien posterior, cuando se comete ya el secuestro, en el área de cuidar a esta persona, ¿no? De mantenerla en ese sitio, o más bien participan también ya del hecho como tal. Van en el momento en que van a perpetrar ese secuestro. No, Liz, no se ha logrado identificarlos durante el momento que perpetran el secuestro, porque evidentemente los niveles de riesgo son mayores, los delincuentes tratan de resolver estos temas en minutos, segundos, y con la adrenalina que tienen en medio de todo esto. No se ha logrado identificar menores en este proceso, pero sí durante los procesos y pasos posteriores del secuestro, que es precisamente lo que nos permitió resolver el fin de semana con la identificación de 2 menores durante la retención y el secuestro de la pareja de esposos en la ciudad de Quito. Hay una diferencia también cuando el secuestro es quizás por extorsión, Teniente Coronel, o cuando tiene otra connotación detrás, algo que permita diferenciarlo. A lo mejor eso lo puede marcar, no sé, la llamada para pedir una recompensa inmediatamente, en las horas subsiguientes a haber cometido el secuestro.
Liz, idealmente lo que nosotros hemos logrado identificar y hemos categorizado dos tipos de secuestros. El primero, el secuestro selectivo del que veníamos hablando, el que se generaba en años anteriores, del que hablábamos en cifras, 30 secuestros en el año 2021, 40 secuestros en el año 2022. La mayoría de ellos se ejecutaron como secuestros selectivos, es decir, se ejecutaron estudios previos de las víctimas, de su entorno familiar, de su entorno económico. En base a ellos se generaron requerimientos que incluso llegaron a alcanzar millones de dólares y que se logró generar resultados efectivos por parte de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. Lo que vemos actualmente es un secuestro de tipo de oportunidad. No existe un estudio previo de las víctimas. Estamos prácticamente, y el día de ayer en algunos medios se lo calificó también como una pesca milagrosa. Tratan de encontrar a la persona que en el recorrido ha presentado ciertas vulnerabilidades. Posiblemente nosotros necesitamos identificar también en nuestro recorrido los puntos seguros. Me refiero a esto, guardias de seguridad, unidades de vigilancia, unidades de policía comunitaria a las que nosotros podemos acudir cuando en nuestro recorrido de casa al trabajo o en nuestro recorrido nosotros debamos solicitar ayuda, debemos tener claro cuáles son los puntos de auxilio, los puntos seguros que nosotros podemos acudir. Pero hoy el fin, en todo caso, Teniente Coronel, es un rédito económico. El fin sigue siendo el rédito económico, Liz. El fin se sigue manejando penosamente en ese entorno. Las estructuras tratan de generar estos fáciles formas de adquirir dinero. En lo que va del año, Liz, es también menester informar que tenemos 105 personas detenidas tanto por delitos de secuestro y extorsión. Hemos duplicado la capacidad, la posibilidad de generar personas detenidas y puestas a órdenes de autoridad competente, que para el año anterior teníamos una cifra de 51 casos. Quiero agradecerle 51 personas detenidas. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, dándonos información de cómo prevenir ser el blanco de los secuestradores hoy y también orientarnos cómo actuar en caso de que alguien cercano haya sido secuestrado. El manejo de la información es súper importante establecerlo, cómo hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación. Que tenga un buen día. Son las 8:00 de la mañana. Aquí ya estamos despidiendo esta emisión de Noticias. Milton, ahí estás. Así es, Liz, importante información la que acabamos de escuchar. Tenemos que terminar, amigos. Ya vienen las noticias locales. Tengan un buen día.